Y ahora sí te pido que abras tu Biblia en la carta preciosa que Pablo escribe a Roma, a los romanos. Vamos hasta Romanos. En el capítulo 3, una carta que el apóstol escribe a la iglesia que se encontraba allí en Roma, de ahí el nombre, los romanos. Vámonos hasta el capítulo 3 y el versículo 9. Y una vez lo tengas, te pido si te puedes poner en pie ya la última vez. Bueno, Zapata no se ha puesto de pie ni una vez. Romanos capítulo 3, versículo 9. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una, fíjate qué tremendo lo que dice el apóstol, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Versículo 13, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Versículo 21. Pero ahora, ese pero ahora es que lo cambia todo, es apasionante, ya les explico ahora esas palabras. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Hasta ahí vamos a leer en esta tarde. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias te damos por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque la podemos leer libremente, sin miedo a persecución, sin miedo a represalias. Oramos en el nombre de Jesucristo, que mientras tu palabra es predicada en esta tarde, Señor, oramos para que ocurran los prodigios, las señales, las maravillas, que haya sanidad en medio de tu pueblo, que haya libertad, Señor, entre nosotros, y te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, en el nombre de Jesús, y solo el que lo cree dice fuerte, amén y amén. Qué bueno, puede tomar su asiento. Qué bonito este pasaje, de verdad. Voy a intentar explicarte que Dios me dé sabiduría, me dé gracia para poder explicártelo, para que lo puedas entender y te puedas deleitar en estas palabras del apóstol Pablo. Como ya saben, mi esposa, mi hija y yo fuimos enviados a otro sitio, a otro país durante unos meses, concretamente 3 meses, se nos mandó para otro país, ahí en Estados Unidos, y ahí estuvimos desde finales de enero hasta ahora finales de abril, y fuimos a servir al Señor allí en 3 iglesias, y allí lo pasamos de maravilla. Y antes de irme yo dije, bueno, seguramente lo poquito que tenemos se nos va, lo vamos a gastar allí, así que vamos a invertir bien, vamos a llenar el tanque de gasolina. Y fui con mi furgoneta de trabajo y le llené el tanque, una furgonetita pequeña que tengo, y se me llevó unos 70 euros más o menos llenarlo. Para mi sorpresa, le volví a llenar el tanque antes de ayer, y de 70 euros se me han ido 109,60. Ahí tengo la factura. En 3 meses. Me fui y el gasoil estaba a 1,16 y he regresado 3 meses después y está a 1,60. Y yo no me he cansado de decirle a mi esposa, ¿cómo es posible que en 3 meses se haya disparado el precio de la gasolina tanto? ¿Cómo es posible que nadie haya dicho nada? ¿Cómo es posible que nadie haya protestado? Resulta que yo llegué el sábado pasado, mi esposa llegaba
el domingo, entonces yo tuve esa tarde libre y digo, bueno, voy a ir al Mercadona, al supermercado para comprar algo rápido, porque ya el lunes íbamos a hacer la compra, después de 3 meses la nevera estaba vacía, el congelador lo tuvimos que vaciar, pero bueno, voy a comprar algo y fui y compré 2 bolsas, más de 100 euros, en boberías. Te estoy contando lo que a ti te pasa también a diario. Y yo digo, oye, 100 euros en 2 bolsas y nadie dice nada. Oye, y si nos unimos y nos rebelamos contra Mercadona y vamos y le decimos al jefe, ¿cómo se llama? Él es valenciano, no recuerdo ahora, y le decimos, oye, que baja los precios, hombre. Juan Roy, oye, Juan, por favor, baja los precios, hombre. 100 euros, 2 bolsas. Y no compré nada de carne ni nada de eso, ¿no? Compré un poquito de cosas que hacían falta. 100 euros. Fue exagerado. Y yo digo, oye, ¿y nadie dice nada? Nadie, no hay un pueblo que se una y diga, oye, pero es que, ¿cómo ha subido tanto la gasolina? Pero ¿tú sabes cómo está ahora mismo la cesta de la compra? Resulta que ahora tenemos en una crisis total con un crucero que se ha metido un virus, el antivirus. Han escuchado de esto seguro, ¿verdad? Y entonces, bueno, lo lógico, lo razonable por la dirección era que desembocara o atracara, mejor dicho, que atracara allí en Cabo Verde para atender allí. Y el de Cabo Verde dijo, no, aquí no. Bueno, vamos a llevarlos a Marruecos. ¿Y sabe lo que dijo el rey de Marruecos, no? De eso nada, aquí ese barco no atraca. Entonces llega tu presidente, que es tan generoso, y dice que venga a España, yo lo recibo. ¿Y sabe dónde lo envía, verdad? A Tenerife. Ahí está, llegó esta mañana. Y ahí llega a Tenerife con un virus que al parecer es muy mortal, entre un 30 y un 60% de mortandad, y nadie dice nada. Las redes sociales siguen en Facebook, alguien dice, esto no puede ser, pero y el pueblo no hace nada. El pueblo no protesta, no dice, oye, no puede ser esto. Oye, maneras habrá de tratar este asunto, ni muchísimo menos hay que desamparar a esta gente, pero bueno, estamos hablando de un barco, ponlo a cierta distancia prudencial y ahí se puede tratar, no sé, algo. Pero no, lo envían hacia Tenerife y ahí está ahora. Y allí los están bajando, los están llevando, que sea al aeropuerto, que sea no sé dónde, para repatriarlos a su país. Y nadie dice nada. Y es como algo que es una noticia, otra noticia, otra noticia. Y me doy cuenta como que estamos adormecidos. Que ya no vamos a saltar para nada. Que da igual lo que nos hagan, da igual lo que nos digan, da igual lo que suceda. Mientras no me falte el internet. Mientras el Instagram, el TikTok, el Facebook me vaya bien, mientras pueda entrar en YouTube, mientras pueda ver Netflix, yo no voy a protestar. Ahora sí, imagínate que suspenden el partido esta tarde, por lo que quiera que sea. ¿Ya cómo se ríen? Se paraliza el país. Se paraliza. Por lo que quiera que sea. Porque si los del Madrid dicen que están enfadados entre ellos, o porque los árbitros hacen ahora una huelga, no sé, invéntate el motivo que quieras. Imagínate que se suspende. España se tira a las calles y protesta, ¿verdad? Y pienso que es como que estamos insensibles a todo. Da igual lo que nos digan, lo que nos hagan. Seguimos caminando como si no estuviera pasando nada. Es como que debido a tanta maldad, tanta corrupción que estamos viviendo y tanto caos, no nos ha quedado otra que, bueno, nos hemos acostumbrado. Y no pasa absolutamente nada, es una más. Como dice mi esposa a veces, una raya más para el tigre. No pasa nada. Ahora es esto, ahora es lo otro, ahora es lo del antivirus, ahora es el precio de la gasolina, ahora es lo otro y no pasa nada. Como es poquito a poco. No sé si alguno ha tenido la dicha de estar ingresado en el hospital y te han puesto suero. ¿Alguien le han puesto suero aquí? A todos yo creo, ¿verdad? Y te ponen esas botellas grandes que va cayendo gota a gota. Y me desespera. Yo cuando estaba ingresado decía, me desespera más ver esto porque la paciencia me falta, que caiga más rápido. Y parece que nunca iba a caer esa gota, pero cuando te despistabas un poquito y mirabas, ya la botella había entrado por completo y tenía que venir el enfermero, tenía que venir la enfermera a cambiar esa botella porque habías consumido toda la botella, gota a gota, ¿verdad? Y claro, cuando tú estás todos los días en el mismo lugar, los cambios no son tan perceptibles. Cuando es gota a gota, te lo voy a explicar de una manera, me vas a entender perfectamente. Esto pasa mucho con los niños. Tú como madre, tú como padre, y ves a tus hijos todos los días, si yo me voy y vengo a los 3 meses, yo voy a decir, Dios mío, ¿cómo ha cambiado tu hijo? Dios mío, ¿cómo ha crecido tu hija? ¿Cómo ha crecido? No, sigue igual. No, lo que pasa es que tú, como lo ves todos los días, no has apreciado el cambio. Pero yo que vengo de estar fuera 3 meses, es increíble el cambio que ha habido.
Me pasó, se lo decía Rey el otro día, me pasó en la iglesia, concretamente de Puerto Rosario. Yo llegué el domingo pasado y dije, increíble cómo ha crecido esta iglesia. Increíble, seguro que aquí hay cantidad de gente nueva, porque casi un cuarto de la iglesia no los conocía. Y resulta que me pongo delante a la hora de saludar. Bueno, ¿y cuántos vienen por primera vez? 1 o 2 personas. Bueno, ¿y el resto quiénes son? Les dije. Yo no los conozco, ¿quiénes son el resto? Y me decía, y Rey después me decía, bueno, es que aquella familia ya empezó a venir hace tiempo, ya varios meses, aquel otro también. Lo que pasa es que, claro, tú 3 meses después has venido, te los has encontrado todos de golpe. Y ha sido un cambio muy, muy grande. Pero los que están allí en Puerto no se han dado cuenta de ese cambio. Y así es como nos va pasando, ¿no? Como todos los días son ciertas cosas, son gotitas como ese suero, no nos damos cuenta de lo que realmente está sucediendo. Y yo pregunto, ¿pero qué nos está pasando? Y voy a la palabra de Dios a buscar una solución de cómo es posible que parece que estamos dormidos, parece que estamos como anestesiados, no vamos a reaccionar ante nada, de verdad. Y cuando voy a la palabra de Dios, creo que no hay mejor manera de explicar lo que está pasando en este tiempo que haciéndonos eco de estas palabras que hemos leído en esta tarde, cuando el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 11, no hay quien entienda. De verdad que no hay quien entienda esta situación. No hay quien comprenda lo que está pasando. Es como que tenemos la mente tan distraída que no entendemos, que no somos capaces no somos conscientes de la realidad que estamos viviendo. No somos conscientes, y si te fijas estoy hablando en primera persona, no estoy diciendo, no, la gente no es consciente, no, y nosotros como cristianos tampoco. Estamos adormecidos, estamos como anestesiados, es como un espíritu de letargo, es como un espíritu de sueño en la que la iglesia está, que no reacciona, no protesta, no hace, no hace nada absolutamente por la situación que estamos viviendo. Y sin duda alguna nosotros tenemos más responsabilidad que los demás porque nosotros conocemos lo que está escrito, ¿o no es verdad? Conocemos que la Biblia habla de tiempos peligrosos. ¿Sabes ese pasaje cuando Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ten cuidado porque van a venir tiempos peligrosos? Pero yo veo una iglesia que no se prepara para esos tiempos. Y está adormecida. Veo una iglesia que conoce la palabra pero no vive la palabra. Sabemos lo que la Biblia dice acerca de que va a haber una inflación tan exagerada, tan grande, que compara a lo que se hace una barra de pan, dice, eso va a costar el salario de un día. ¿Tú sabías eso? Si hoy te quejas por el precio de la gasolina, prepárate. Porque con los materiales, con los ingredientes que se hace una simple barra de pan, eso te va a costar el salario de un día. Pero nosotros vivimos ajenos a esta realidad. Sabemos que la Biblia habla de que la maldad se va a multiplicar. ¿Has leído eso en la Biblia? ¿Sabes que la maldad se va a multiplicar? ¿Y sabes que la consecuencia de la multiplicación de la maldad, ¿sabes cuál es? Que el amor de muchos se enfriará, dice la Biblia, pero vivimos ajenos a eso. ¿Y cuántos cristianos hay que tienen ya el corazón frío, el amor frío totalmente y no se dan cuenta que eso está escrito y ya el Señor nos ha advertido de eso? Conocemos perfectamente las decenas de pasajes donde la Biblia habla de los falsos pastores, de los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos mesías. Es uno de los temas más enfáticos de toda la Biblia. Mirad que nadie os engañe. Pero la iglesia sigue como dormida. Incluso prestando atención y prestando oídos a muchos de ellos. Y yo ahí ya sí que no hablo yo en primera persona, porque yo no entro en ese juego. Pero yo a veces veo a personas escuchando a ciertos predicadores o a ciertas predicadoras que digo, pero mira, tú no sabes lo que dice la Biblia. Pero aún así seguimos igual de distraídos que el resto del mundo. No pasa nada. ¿Tú sabes que el fin de semana pasado se hizo historia aquí en España? Cristianamente hablando, se hizo historia. En un estadio de fútbol, concretamente en el Metropolitano del Atlético de Madrid, 35.000, hay datos que dicen hasta 40.000. Entre 35.000 y 40.000 creyentes se reunieron aquí en España para adorar a Dios. Yo sé que en Colombia y en otros sitios es el pan de cada día y que hay iglesias que tienen hasta más miembros, pero aquí en España, quienes llevamos algunas décadas en el Evangelio sabemos que eso es una locura. Aquí en España reunir, porque luego podemos estar de acuerdo o no en las personas que se llevaron y que compartieron, eso es un punto de aparte que si quieres tratamos en otra ocasión. Pero que se congregaron 35.000 personas. Pues yo no me hice eco de esa noticia. Yo no tenía ni idea de que eso sucedió. Bueno, pues no va un programa que algunos de ustedes ven, el intermedio de la sexta,
Y una de las presentadoras, que no sé ni cómo se llama, lo intenté buscar porque lo quería decir públicamente, para subirlo públicamente, que no va a pasar nada porque nadie va a reaccionar, estamos dormidos. Pero una de esas presentadoras del intermedio, de la sexta, concretamente del intermedio, hizo una burla, una blasfemia contra los cristianos. ¿Alguien vio eso? Una blasfemia, burlándose de los pastores, burlándose del Espíritu de Dios, burlándose de los creyentes. Y nadie hizo nada. Nadie ha hecho nada. Yo no he visto a ninguna iglesia que diga, oye, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Ahora qué somos? ¿La burla fácil? ¿Ahora qué pasa? Que aquí se nos puede insultar, se nos puede denigrar y aquí nadie hace absolutamente nada. Y ante toda esta situación yo me pregunto, ¿pero qué nos está pasando en esta generación? Dios mío de mi vida, ¿qué nos está pasando? ¿Qué le está pasando tanto a creyentes como a inconversos? Que no hacemos nada. Y déjame explicarte lo que está pasando. Pero lo voy a hacer usando la Biblia porque mi opinión no vale nada. Quiero hacer énfasis en lo que dice la Biblia. Y no solamente te voy a decir bíblicamente qué es lo que está sucediendo, sino que te voy a decir cuál es la única solución que tenemos ante semejante panorama. Pablo comienza el texto que hemos leído preguntando en el versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Ese que pues no es un acento colombiano, ¿vale? ¿Qué pues? ¿Qué pues, mijo? No. Ese que pues, otras traducciones lo dicen como, bueno, ¿a qué conclusión llegamos? Dice Pablo. Vamos a ver, después de todo lo que te he dicho, ¿cuál es la conclusión que vamos a sacar de todo esto? Dice Pablo. ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿A qué conclusión vamos a llegar? No, para entender bien esto, tendríamos que leernos los 2 primeros capítulos de la carta a los romanos para saber qué ha presentado Pablo para decir, bueno, ¿y cuál es la conclusión de todo? Y tendríamos que leernos pues los 2 primeros capítulos, porque desde el inicio de esta carta, Pablo va mostrando paso a paso cómo toda persona necesita salvación. Por ejemplo, en el capítulo 1, qué bonito sería que te lo leas esta noche, cuando llegues a casa y vas a decir, oye, ¿eso estaba ahí? Eso estaba ahí. Hace 2000 años está escrito y tú no lo sabías. Y te vas a dar cuenta cómo Pablo empieza a hablar contra los gentiles. Y empieza a atacar a los gentiles diciendo, mira, ustedes han rechazado a Dios. Y han preferido cambiar la gloria de Dios por la gloria de los hombres. Y han preferido la idolatría que adorar al único Dios vivo y verdadero. Así le dice a los gentiles. Y Pablo sigue hablando, sigue comentando ese asunto contra los gentiles, pero pasamos al capítulo 2. Y ahora gira la cabeza y se deja de dirigir a los gentiles y empieza a hablar a los judíos. Y le dice, ustedes son peores. Ustedes sí que están haciendo mal las cosas. ¿Sabes por qué? Porque se están comportando igual o peor que los gentiles y a ustedes Dios les ha confiado la palabra de Dios, les dice Pablo. Ustedes saben el camino a seguir y están negando a Dios. Le han dado la espalda a Dios, dice Pablo. Por eso en este capítulo 3 dice en el versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Dice Pablo, hablando como judío. ¿Somos nosotros mejores que los gentiles? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, y fíjate la conclusión, que todos están bajo pecado. Así que mi querido hermano, todo ser humano necesita de Jesús, porque todos, creyentes y no creyentes, todos somos pecadores. ¿Hay alguien aquí que no peque? ¿Hay alguien aquí que no sea pecador? Pablo entonces tenía razón. Desde el principio de la carta, Pablo explica cómo la humanidad ha rechazado a Dios y ha decidido darle la espalda a Dios. Y el ser humano, aún teniendo evidencias claras de la existencia de Dios, ha decidido vivir como si Dios no existiera. Ha decidido deshonrar la palabra de Dios. En esta generación que nos ha tocado vivir, ya la palabra de Dios para muchos no vale nada. La han decidido sacar de los colegios, la han decidido sacar de los institutos, la han decidido sacar de las universidades. Eso sí, a las cárceles se lleva Biblia. Y bueno, y no puede ser que si no la sacamos de los colegios, puede ser que haya menos gente en la cárcel. Ahí lo dejo. Yo no quiero ser presidente ni nada por el estilo, pero es que es la consecuencia de haber dado la espalda a Dios y de haber negado el único camino que tenemos, que es la palabra de Dios. Y hermano mío, yo puedo entender muchas cosas, incluso puedo llegar a entender que no hagas nada frente a todo lo que está pasando hoy en día en el mundo, pero lo que nunca podré entender es que a día de hoy todavía siga habiendo gente que no crea en Dios. Eso sí que no me lo puedo explicar. ¿Sabes qué? Solo un necio puede decir que no hay Dios. Qué tremendo, ¿eh? Y no lo digo yo.
Lo dice Dios en el Salmo 14:1 cuando dice el necio en su corazón, no hay Dios. Bueno, hay que ser necio. Necio, por no usar otra palabra, déjame ceñirme al vocabulario bíblico. Hay que ser necio para decir, no, Dios no existe. No, Dios no es. Y algunos presumen de esto. Algunos presumen de en su incredulidad, presumen de ser ateos, presumen de ser agnósticos, presumen de algo que, hermano mío, te está dejando en vergüenza. Es como yo presumir de mi gordura. Eso no es nada bueno. Yo no puedo venir aquí, no, porque lo bueno que yo tengo. No, hermano, eso no está bien, eso no te hace bien, eso afecta a tu salud. Por lo mismo, el que presume de ser ateo, de ser agnóstico, hermano mío, que estás quedando en ridículo. Que dice la Biblia que solo un necio, ¿sabes lo que significa necio, no? Que solo un necio dice que no existe Dios. Bueno, algunos ya son tan arrogantes, tan desafiantes, que se burlan o se menosprecian de los que sí creemos en Dios. Como esta presentadora de La Sexta y otros tantos más. Y no me entra en la cabeza cómo alguien puede no creer en Dios y más como están las cosas hoy en día. Porque si no crees en Dios, ¿cuál es tu esperanza? ¿Cuál es tu esperanza? Y créeme que no es por falta de evidencias, porque todo apunta a que existe Dios. Absolutamente todo. La ciencia, las matemáticas, la filosofía, absolutamente todo apunta a que hay un creador detrás de todo esto. Entonces yo me pregunto, ¿y qué lleva a la gente a no creer en Dios? ¿Cómo es posible que en este tiempo donde tenemos tanta información, donde tenemos acceso a absolutamente todo, a un clic del ordenador, a un clic del móvil, todavía haya gente que no crea en Dios? ¿Qué lleva a la gente a no creer en Dios? Y bueno, tras mucho pensar, tras mucho meditar, he llegado a la conclusión de que esto es algo espiritual. Esto ya no sé darte otra respuesta. Es algo espiritual. Así lo dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 4, versículo 3, cuando dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, está encubierto para algunos, entre los que se pierden está encubierto. Versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo, ¿cómo está ese Dios? ¿En minúscula o en mayúscula? ¿Será que Alberto se equivocó cuando puso ese versículo en la pantalla? Porque Dios, sabes que Dios escribe en mayúscula, ¿verdad? Por favor, te lo pido. Si vas a poner un mensaje por el grupo, si vas a decir algo, si vas a poner un mensaje por las redes sociales de Dios, pon a Dios en mayúscula, mío. Por favor, te lo pido. Sin embargo, ahí dice el Dios de este siglo. Y está en minúscula. Eso no es una falta de ortografía mía. Vete a tu Biblia para que tú veas que es así. ¿Y quién es el Dios de este siglo entonces? Satanás. Por eso está en minúscula. El Dios de este siglo, ¿qué ha hecho? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que aquí está la respuesta. ¿Por qué hay gente que no cree en Dios? Porque están cegados espiritualmente. Porque el Dios de este siglo, Satanás, el diablo, el adversario de tu alma, llámalo como quieras, te ha tendido una trampa, has caído en la trampa y te has cegado. Y la luz que todos vemos, salvo tú, no te puede resplandecer. Hermano mío, yo de verdad, yo no sé si es un don que yo tengo, si es un talento o no sé qué es lo que es, pero yo leo la Biblia y la entiendo clarita. Pero clarita. Hay cosas, bueno, partes que me cuesta un poco más entender, hay versículos que, bueno, tengo que tirar de mi pastor, preguntarle, tengo que tirar de diccionarios bíblicos, de comentarios, porque bueno, hay algunos, ¿no es verdad, Rey? Que hay versículos que quizás cuestan más. Pero yo leo la Biblia y yo es que la entiendo. Y aquí hay una luz tan clara, tan evidente, que a veces yo le digo a la gente, pero mira, ¿qué no entiendes de la Biblia? En serio, dime, ¿qué no entiendes de la Biblia? Porque si puedo te lo explico. ¿Qué no entiendes? O sea, a ver, sacerdote, ¿qué no entiendes de que la idolatría está mal? Por favor, dime tú qué no entiendes de no adores imágenes. Es tan difícil de entender que el único camino es Jesucristo. Es tan difícil entender que una virgen no te va a llevar al cielo. Que un santo, así sea San Pablo, San Pedro, San Pancracio, o sea, hay un santo que se llama así, San Pancracio, ¿no? Es el de los exámenes, creo, ¿no? A ver que alguien decía algo. O sea, de verdad tan difícil es entender eso. Porque, bueno, hay temas que podemos debatir, hay temas bíblicos que se prestan, no a discusión, pero sí, bueno, ¿cuándo, dónde, cómo va a venir el Señor? Bueno, algunos creemos esto, algunos creen esto, pero hay temas que yo los veo y es una luz tan clara que yo digo, mira, ¿tú qué no entiendes de aquí, de verdad? ¿Qué no entiendes de aquí?
Y aún así siguen en su rebeldía, en su desobediencia a Dios. Así que entiendo que está cegado. O sea, no hay más, está cegado. Está cegado. Es una venda que tiene en los ojos que por más que quiera no puede ver. Por más que tú le expliques, por más que le desgloses el evangelio, por más que inventes 1000 ilustraciones, por más que machaques, por más que enseñes diariamente versículo a versículo, por más que hagas, no entienden. Y si hace falta sacamos caricaturas y se lo explicamos como a los niños chiquititos con calcetines y no entienden. ¿Por qué? Porque están cegados. Porque el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento. Y Satanás trabaja para impedir que las personas comprendan el evangelio. Y lo hace engañándolos y lo hace distrayéndolos con otras cosas. Yo de verdad cuando leo la Biblia es que es tan clara. Hay un camino tan perfectamente elaborado y establecido. Y claro, ¿qué sucede cuando la gente quiere vivir sin tener en cuenta a Dios? ¿Qué sucede? Porque sabes que hay consecuencias. Hay consecuencias para bien y hay consecuencias para mal. ¿Qué sucede cuando la gente quiere vivir sin tener en cuenta a Dios? ¿Sabes lo que sucede? Dice la Biblia que Dios lo que hace es entregarte a una mente reprobada. Romanos 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, pues mira, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, Dios no te da una mente reprobada, no. Dios dice, ¿no quieres entender? ¿No quieres de verdad escuchar mi consejo? ¿No quieres obedecer mi palabra? ¿No quieres transitar por el camino perfecto que yo he creado? Adelante, vía libre, camina tú mismo. Y te entrega, te permite vivir esa vida que tú quieres vivir. Y te entrega esa mente reprobada. Una mente reprobada es una mente corrompida. Y yo digo, ¿cómo está la generación de hoy en día? Está corrompida. Una mente reprobada es una mente desviada, es una mente incapaz de discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Y esa es la generación en la que estamos viviendo. O yo estoy viviendo en otro mundo, no lo sé. Pero es una generación donde ya no se sabe discernir lo que está bien y lo que está mal. Porque antes se hacía algo malo, pero se sabía que estaba mal. Es que ahora se defiende eso y se dice, no está mal. ¿Cómo no está mal? ¿Tú me estás diciendo en serio que eso no está mal? ¿Tú me estás diciendo que esa ley que se ha aprobado no es antibíblica, no es demoníaca, no está... No, tú eres un retrógrada, dicen algunos. Y no tienen la capacidad de entender lo tan claro que la Biblia habla. Porque Dios los ha entregado a una mente reprobada. Y eso es exactamente lo que estamos viviendo y viendo a día de hoy. Una generación que se burla de la santidad. Que se ríen y todo el mundo la aprueba. Y mira, yo, aun si no fuera cristiano, me ofendería ciertas cosas. Me ofendería que una persona en una televisión pública haga lo que hizo esta mujer. Pero aquí se ríe la gente. Se ha normalizado el pecado. Estamos en una generación que hemos normalizado el pecado. La gente peca y no solamente que se ha normalizado, es que se ha legalizado el pecado. Ahora que nosotros estuvimos allí en Estados Unidos, hermano, en cada sitio donde iba había un olor. ¿Sabes a qué, no? Un olor a verde. Y yo decía, pero... ¿Cómo se ríen? De eso sí saben, a eso sí la luz te resplandece. Y yo digo, pero mira, es que están fumando aquí al lado. Ah, no, pero aquí es permitido. Dice, ¿cómo permitido? Ay, en España también hay 4 que no tienen 2 dedos de frente que fuman eso, pero por lo menos se esconden. Pero es que aquí no, aquí está permitido. ¿Cómo permitido? O sea, que tú puedes ir fumando esa droga por la calle. Ah, no, aquí está permitido. Y fuimos a ver concretamente un local, porque nos íbamos a mudar de iglesia y fuimos a ver, Damaris y yo, un local para la iglesia. Bueno, mira, es que no había quien estuviera ahí, porque al lado había una tienda donde se vendía eso. Pero no es que se vendía, es que estaban en la puerta probando el producto. Y yo decía, pero escúchame, ¿y esto? Y yo tuve que dejar a mi hija en el coche. No, yo no bajo a mi hija aquí. ¿Cómo voy a bajar a mi hija si esto... No, pero es normal. ¿Cómo normal? Normal para ti que tienes una mente reprobada, lo siento, pero esto no es normal. Lo que está mal, lo haga quien lo haga. Así lo haga todo el mundo. Lo que está mal, está mal. Pero bueno, ya se ha normalizado el pecado. También estamos en una generación que desprecia la verdad de Dios, que no quiere obedecer a Dios porque quieren vivir sin límites. Y el problema de todo esto es espiritual. El problema o el gran problema es lo que Pablo presenta y llega a la conclusión en el versículo 18 cuando dice, mira, ¿sabes qué? Llego a esta conclusión. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El mundo está como está porque no hay temor de Dios. Y qué triste que 2000 años después tenemos que seguir dándole la razón
al bendito apóstol Pablo de que no hay temor de Dios delante de los ojos de la gente. Y sabes perfectamente que cuando desaparece el temor de Dios, desaparece también el ¿qué? Los límites que Dios ha establecido. Dios ha marcado unos límites, unos parámetros, unas barreras para no cruzarlas. Pero claro, como no hay temor de Dios, tú me dices a mí, yo lo paso. Y cruzan esos límites y yo no los paso. Yo no me atrevo. ¿Por qué? Porque algún día los pasé y yo sé las consecuencias que eso tiene. Desaparece la vergüenza hacia el pecado. Bueno, y un sinfín de cosas más. Mira la descripción que Pablo da de las personas que no tienen temor de Dios. Y aquí no quiero alargarme mucho porque la gran mayoría hemos vivido en otro tiempo sin temor de Dios, hemos vivido ajenos a la vida de Dios y quizás nos podemos sentir identificados cómo es la vida sin temor de Dios. Pablo dice en el versículo 11, no hay quien entienda. Es decir, tienen la mente cegada. Por más que les digas a esta gente, no entienden absolutamente. No entienden lo que Dios dice. El versículo 11 también dice que no hay quien busque a Dios. Esta gente tiene el corazón endurecido, pero duro. ¿Sabes que hay gente dura? Que Dios les hace llamados, Dios les hace reclamos, Dios les está diciendo por activa, por pasiva, ríndete a mí, consagra tu vida a mí. Y no hay manera. Circunstancias personales, circunstancias familiares, circunstancias económicas, circunstancias de enfermedad. Muchísimas llamadas de Dios que te está haciendo y hay gente con un corazón tan duro que no quiere seguir buscando de Dios. La gente que no tiene temor de Dios, su manera de hablar cada vez es peor. ¿Cuántos eran mal hablados antes de llegar a Cristo? Solo Viviana, Mónica y Zapata, ya. Nuestra hermana Nuri también. Por ahí van levantando. Mira, Vicky también. Ningún hombre era mal hablado aquí. Ya. Mira César, mira Arley también. Mira, sí. Qué bonito es escuchar hablar a un cristiano, ¿verdad? Qué bonito ese Dios te bendiga. Qué bonito es. Doña Hilda la van a operar, vamos a orar por usted. Que Francia está de parto, vamos a bendecirla, vamos a orar. Que fulanito está, vamos a orar. Qué bonito, ¿verdad? Y qué feo es escuchar hablar a algunos. Qué feo son las palabrotas. Y mira que yo de adolescente, cuando no estaba con el Señor, las decía. Y ahora dices tú, claro, ahora que estás aquí, dices que qué feo. Es que es feo. Una vez, hace años, y Damaris está ahí, está de testigo, había un programa que se llamaba Hermano Mayor, ¿recuerdan? Un programa donde los jóvenes pues, se comportaban de la peor manera, una manera grosera, y hablaban a los padres fatal. Y yo estaba con mis padres viendo ese programa, y estaba Damaris también. Y yo de repente, había uno que estaba hablando, yo si lo hubiera tenido delante, madre mía. Y digo, pero mira, ¿cómo es posible que hable así este tío a la madre? ¿Cómo es posible que hable así? Y me dice mi madre, ¿tú qué vas de santo ahora? ¿Tú eras así o peor? Me dice. Y dice Damaris, ¿así? Digo yo, ¿así? ¿En serio? ¿Yo hablaba así? Me dice mi madre, peor hablabas tú. Digo, ¿en serio? ¿Cuántos hablábamos mal antes de llegar al Señor? Pablo dice en Romanos 3:13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición, de amargura. No hay nada más feo que escuchar a un cristiano que todavía dice palabrotas. Gracias a Dios aquí no sufrimos de eso. Gloria bendita, ¿verdad? ¿Verdad? Que aquí no hay cristianos que hablan groserías, ¿verdad? A ver, levante la mano los que hablan groserías todavía. Ninguno, bendito sea el Señor. Que nadie dice palabrotas, ¿verdad? O por lo menos delante mío. Después yo no sé. Dice también que sus acciones son malas. Aquellos que no tienen temor de Dios, sus acciones son malas. ¿Cuántos eran malos antes de llegar al Señor? Estaban todo el día pensando en la maldad, en cómo lo hago, en cómo engaño. Dice Romanos capítulo 3, versículo 15, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Así era el camino del que no tiene temor de Dios. Y la única conclusión que Pablo llega es que todo esto es debido, como dice en el versículo 18, a que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, ¿con qué finalidad Pablo dice esto? ¿Con qué finalidad Pablo está exponiendo tanto a gentiles como a judíos y les está diciendo, mira, ustedes son así, 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 así? ¿Con qué finalidad? ¿Crees que Pablo lo que quiere es humillar a las personas? ¿Es hacer como hizo Tomás, meter el dedito en la llaga para hacer sufrir más? ¿Crees que Pablo quiere avergonzar, menospreciar a gentiles o a judíos? No, en ninguna manera. Pablo simplemente está haciendo lo que haría cualquier médico, presentar un diagnóstico, ser claro con el diagnóstico, donde quieras o no, tienes que estar de acuerdo porque esta es la pura y dura realidad. ¿Para ahora qué?
presentarte la única solución. Hermano mío, tienes esta enfermedad. No tienes temor de Dios. Eres un mal hablado, eres un mal pensado, tienes el corazón duro, no quieres buscar de Dios y te presenta la realidad de tu vida. Bueno, ¿y ahora qué hago con un semejante problema? ¿Ahora qué hago? Por eso Pablo dice en Romanos 3:21, pero ahora, ahí lo cambia todo, pero ahora, aparte de la ley, aparte del Antiguo Testamento, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Sabes qué dice aquí? Que a pesar de que el ser humano le ha dado la espalda a Dios, Dios no nos ha abandonado en nuestra condición de pecado, sino que Dios ha creado un camino de salvación. ¿Y sabes cómo se llama ese camino de salvación? Jesucristo. Antes éramos así, pero ahora Dios ha creado un camino de salvación que se llama Jesucristo. En el mundo teníamos una mente cegada, éramos ciegos espiritualmente. Una mente que por más que nos dijeran no entendíamos nada. Pero ahora en Cristo tenemos la mente de Cristo. Y podemos entender y podemos leer y decir, eso estaba ahí, eso estaba ahí. En el mundo teníamos el corazón duro, que no queríamos saber nada de las cosas de Dios. Incluso nos reíamos de las cosas de Dios. ¿Cuántos se rieron alguna vez de algún cristiano? Arley, un día Arley vas a contar el testimonio de cómo el varón, cómo el pastor Rey le iba a hablar del Señor y él se reía. Él se reía. Y mira dónde está ahí sirviendo al Señor, temeroso de Dios. Qué bonito, ¿verdad? ¿Quién hace eso? Dios únicamente. Antes de conocer a Dios, éramos así, duros, nos reíamos, nos burlábamos. Pero ahora en Cristo, Dios nos ha dado un corazón sensible. Dios nos ha dado un corazón de carne. Dios nos ha dado un corazón que cuando sentimos su presencia nos quebrantamos. Dios nos ha dado un corazón tan diferente que ahora somos capaces ya no solamente de no burlarnos, sino de servir y dedicar nuestra vida a Él. En el mundo éramos mal hablados, groseros, mentirosos, maledicentes. Pero ahora en Cristo ninguna palabra corrompida sale de nuestra boca. Lo único que sale de nuestra boca son palabras llenas de gracia para bendecir y para edificar a las personas que tenemos delante. Amén. Así es ahora nuestra vida en Cristo. Antes nuestras acciones eran malas, siempre buscando la maldad. Pero ahora en Cristo caminamos en buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano. Esa es nuestra vida nueva en Cristo ahora. Porque Cristo ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Cristo ha venido a bendecirnos. Cristo ha venido a cambiarnos. Y no tenemos que vivir como si no tuviéramos temor de Dios. Aunque estemos en medio de esta generación, no tenemos que vivir de esa manera. No tenemos que vivir como este mundo nos dice, porque ya Dios nos ha presentado un camino diferente. Y es un camino de santidad en medio de tanta corrupción. Podemos vivir en santidad. Hermano, se puede vivir en santidad en medio de tanta maldad. Escúchame, se puede vivir en santidad en medio de tu trabajo donde hay tanta maldad, donde hay tanta mentira, donde hay tanto engaño, donde hay tanta corrupción. Se puede vivir en santidad. Es un camino de luz en medio de tantas tinieblas. Gracias. Es un camino donde hay luz en medio de tanta oscuridad. ¿Y sabes cómo se llama ese camino? Jesucristo. Es el único camino que nos va a llevar al Padre. Es la única alternativa que tanto gentiles como judíos, que tanto creyentes como inconversos tenemos en esta vida. La única esperanza que este mundo tiene se llama Jesús. No hay más. Y ante tanta crisis, ante tanto desorden, ante tanta maldad, solo puedes hacer una cosa: entregarte por completo a Jesús. Yo en cierta parte es entendible que el mundo se endurezca, es entendible en cierta parte que el mundo se endurezca, pero la iglesia no. La iglesia no puede dormirse. La iglesia no puede, la iglesia es la columna, la verdad, la columna, el baluarte de la verdad. No podemos estar adormecidos. No podemos seguir igual. No podemos seguir permitiendo cómo el listón de la santidad baja. No podemos permitir normalizar el pecado. No podemos. No es que los tiempos han cambiado, pero mi Dios no cambia. Todo cambia, todo va a desaparecer en esta tierra, mas la palabra de Dios nunca desaparecerá. Todo se va a secar, aún las flores, aún la hierba se va a secar, pero la palabra de Dios no. Y todo puede ir a peor, pero la iglesia nunca puede ir a peor, no puede bajar el listón. ¿Y sabes qué? Desgraciadamente,
Se ha bajado el listón. Déjame ponerte un ejemplo y ya terminamos. Le quedan 15 minutos para el partido. Unos 600 años antes de Cristo, el pueblo de Dios que estaba ahí en Judá, mira, ese pueblo estaba viviendo en una apostasía pero terrible, estaba viviendo una decadencia espiritual sin precedentes. Aquel pueblo que fue tan bendecido, aquel pueblo que Dios lo acompañó por el desierto, que los introdujo en la tierra prometida, que les dio tantas cosas buenas, tantas cosas hermosas, que les hizo fructificar en una tierra extranjera, que fue tan benevolente con este pueblo. Ahora este pueblo se estaba olvidando de Dios. Ahora este pueblo le estaba dando las espaldas a Dios. Así estaba viviendo el pueblo de Dios. 600 años antes. Ahora bien, el pueblo seguía teniendo su templo. Todos iban cada día en día de reposo al templo, a presentar sus cultos, sus sacrificios, pero poco a poco se habían ido apartando de Dios. Y en medio de esta apostasía, en medio de esta decadencia espiritual, Dios levanta a un hombre llamado Jeremías. Y Dios levanta a este hombre para hacerles recapacitar porque estaban siguiendo un camino que no era correcto. Y habían dejado a un lado la bendita y la poderosa palabra del Señor. La gente seguía yendo al templo durante la semana, seguían viniendo todos los domingos al culto, bueno, en este caso los sábados, pero entre semana. Como dice el pastor Mario Vega, hay verdaderos creyentes el domingo, pero de lunes a sábado son huérfanos. Es como que no tienen un padre que los está mirando. Muchos ofrecían sacrificios constantemente a Dios, pero al mismo tiempo adoraban otros dioses, dioses paganos. Léete la historia de Jeremías, es muy interesante. La inmoralidad se había vuelto algo normal dentro del pueblo, que si aquel estaba con aquella, que si aquella se acostaba con el otro, que si esta, que si cual, que si cual, que si cual. Y eso, lo peor de todo, es que se había normalizado. ¿Te suena de algo? Bueno, parece que no estamos hablando 600 años antes de Cristo. Y si hay algo peor que el pecado, es normalizar el pecado. Y bajar el nivel de la santidad y decir, bueno, los tiempos han cambiado. Dios no ha cambiado. Y la inmoralidad sexual no está bien. Ya no hablemos de la corrupción de los líderes y de los sacerdotes, porque eso era ya el acabose. Había una corrupción. El pueblo, como estaba acomodado, los sacerdotes, los líderes, los pastores, por así decirlo, como ya estaban acomodados, empezaban a profetizar. Dice literalmente la Biblia cosas que ni Dios les decía. ¡Paz, paz! Y Jeremías les dice, sabes que no hay paz. Lo que pasa es que estás dando los mensajes que la gente quiere escuchar. Y en medio de toda esa decadencia espiritual, Dios trae un mensaje. Dios levanta a un hombre, a este siervo, a este hijo llamado Jeremías. Y en el capítulo 6, versículo 16 dice, así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andar por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Miren la respuesta del pueblo, mas dijeron, no queremos. Fíjate, analiza conmigo este versículo. Lo primero que Jeremías, o que Dios dice a través de Jeremías es, paraos en los caminos. Escuchen esto, por favor. Paraos en los caminos, deteneos, no sigas caminando por ahí, dice Dios. Ese no es el camino. Si estás caminando fuera de la voluntad de Dios, detente inmediatamente. Paraos. Saben que yo soy canario, ¿verdad? Pero yo no nací en Canarias. ¿Sabes dónde nací yo? En Salamanca. Mira cómo Carmen me conoce. En Salamanca. Salamanca está para allá, al lado de Madrid, a unos 200 kilómetros de Madrid. Yo soy canario porque con poquitos años me vine a Tenerife. Yo soy canario. Pero bueno, en Salamanca hay una calle muy bonita que lleva por la catedral, que se llama Tentenesio. ¿Alguien ha estado en Salamanca aquí? ¿No? Bueno, yo les explico esta calle tan bonita. Si vas, no te pierdas un paseo por esta calle, Tentenesio. ¿Sabes por qué se llama así, Tentenesio? Porque por ahí, por el siglo XV, dice que un toro se escapó y que iba por esa calle como un toro desbocado, como lo que es, ¿verdad? Iba rompiendo esto, iba rompiendo lo otro, y la gente asustada se escondía. Pero un valiente, alguien que presumo yo que conocía de ganadería, que sabía tratar con los toros, dice que no se escondió. Y se puso en la mitad de esa calle, y cuando vio el toro venir de frente, le dijo, ¡tente, necio! Y dice que se paró. Eso dice la historia.
Y a más de uno hay que decirle, detente, necio. Detente, mi niño, detente, mi niña. Paraos en los caminos, detente, no sigas caminando por ahí. Detente. Lo segundo que Dios les dice es mirad. Mira. Detente y mira, observa. Observa cómo estás. Observa cómo está tu vida, hombre. El gran problema de una decadencia espiritual es que normalizamos lo incorrecto. Por eso Dios dice, observa, mira cómo está tu vida, qué estás consiguiendo yendo en contra de la voluntad de Dios. Y ya parece que llega un momento que ya no se diferencia entre lo santo y lo profano, porque no miramos. Por eso Dios le dijo a su pueblo, miren, miren, mira lo que te has convertido, hombre. Mira cómo estás viviendo. Mira el estilo de vida que estás teniendo, hombre. Y lo siguiente que les dice es, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. ¿Sabes qué significa las sendas antiguas? El camino de Dios, la senda de Dios. La más antigua que hay, la senda de Dios, la senda original de Dios, la obediencia a la palabra. Hermano mío, vuelve a la obediencia a Dios. Vuelve a la santidad, vuelve a tener temor de Dios frente a ti. El camino que el pueblo de Judá estaba llevando era muy atractivo, era muy cómodo, pero era un camino donde Dios no era el centro. Y Dios le dice, por favor, detente, observa y regresa a la senda antigua. Regresa nuevamente a que Dios sea el centro de tu vida. ¿Y sabes cuál fue la respuesta, no? Ya te lo dije ahora, ¿cuál fue la respuesta? Jeremías 6:16, así dice el Señor, así dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Le dijeron al Señor que no iban a cambiar. ¿Para qué cambiar si así nos va bien? ¿Cuánta gente he visto con mis ojos que le ha dicho que no al Señor? Cada vez que me toca compartir la palabra, sea consciente o no de que haya gente nueva, yo hago un llamado a la salvación. Y hago un llamado a reconciliarse con Dios. ¿Y sabes cuánta gente a lo largo de los años he visto decirle que no al Señor? No. Y se lo explicas. Y se lo desglosas. Y me esfuerzo y me desquicio diciendo, pero que no entiende este hombre, no entiende esta mujer. ¿Cómo llego yo al corazón de este hombre? Y oramos, intercedemos, ayunamos, hacemos todo lo que está en nuestras manos. Y aún así presento el mensaje, presento el llamado. Entiendo que Dios está haciendo un llamado y hay gente que sigue. Pero lo que ellos no sabían es que lo que Dios quería evitar, ¿sabes qué era? Lo que sucedió poquitos años después, que fue la invasión babilónica. Cómo Nabucodonosor entró por su ciudad, arrasó con todo, les derribó el templo, arruinó sus familias, arruinó su futuro, se los llevó presos a Babilonia y acabó por completo con la vida de esta gente. Ahora entiendes por qué Dios te está volviendo a llamar. Que lo único que Dios quiere de ti es tu bien. Dios no es malo. Escúchame. Dios no es malo al pedirte que te consagres a Él. Dios te está protegiendo. Y sé, porque lo poco que conozco al Señor, sé que Dios está haciendo llamados en esta tarde. Quizá hay gente que está diciendo, hoy no entendí bien, me perdí. Pero hay alguien que ha entendido que no es el pastor Alberto, que no es un hombre, que es Dios quien te ha dicho, detente, observa y regresa. Regresa a la senda antigua. Regresa a la senda antigua. Vuélvete al Señor. Entrégate por completo a Él. No hay otro camino. Ya has visto cómo se vive sin Dios. Tanto judíos como gentiles, tanto unos como otros, todos necesitamos de salvación. Todos estamos excluidos de la gloria de Dios. Todos necesitamos salvación. ¿Qué pues? ¿Yo voy a decir que nosotros somos mejores? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores? En ninguna manera. Yo necesito más que tú de Jesús. Tú necesitas más que yo de Jesús. Todos necesitamos del Señor. Y Dios te está volviendo a llamar en esta tarde.
Y Dios te está diciendo, detente, detente. Observa cómo está tu vida, mira los frutos que estás logrando. Y vuelve a caminar por la senda antigua. Pero para mí lo más sorprendente de todo es algo que no puedo pasar por alto. Vuelve a ponerme por favor ese versículo, Jeremías 6:16. Dice, así dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Espera. Si se está hablando a un pueblo rebelde, a un pueblo que está haciendo lo que le da la gana, a un pueblo que ha desechado a Dios, a un pueblo que está viviendo en libertad según ellos, porque ahora Dios les dice que vengan, que regresen para hallar descanso para vuestra alma. ¿No se supone que viviendo de esa manera vamos a ser felices? Nadie sin Jesús tiene descanso en su alma. Y tú lo sabes y yo lo sé. El que no camina como Dios quiere no tiene paz en su interior. ¿Y sabes quién es el que da descanso a nuestras almas, verdad? Ya lo sabemos, este versículo tan bonito, tan hermoso, tan precioso de Mateo 11:28, cuando Jesús dice, venid a mí. Te invito hoy nuevamente a que vengas a mí, dice el Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Y mire las mismas palabras que Dios le dio a Jeremías siglos atrás. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quién es la senda antigua entonces? Jesús. Esa senda antigua que hay que volver. La senda antigua no es un método, no es un sistema religioso, no es una manera de adorar. La senda antigua es Jesús que dice, vuélvete a mí. Vuelve a caminar conmigo. Entrégate por completo a mí. Porque Jesús es el único camino. Y puede ser que hayas vivido toda tu vida dándole las espaldas a Dios. Puede ser que algún día caminaste con Él, pero por la razón que sea te apartaste. Pero hoy Dios te dice, detente. Observa. Y si quieres, regresa. Y si hay alguien en esta tarde que quiere creer en Jesús por primera vez, si hay alguien en esta tarde que quiere regresar a la senda antigua, te voy a invitar a que te pongas de pie si quieres creer en Jesús por primera vez o te quieres reconciliar con Él. Dios te bendiga, valiente, amigo mío. ¿Habrá alguna otra persona que se quiere reconciliar con el Señor en esta tarde? Descubre Caminando en Amor y Verdad del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.